días. En principio les cuento que la decana de la Facultad de Derecho, la señora Clara Sharansky, les envía sus excusas por encontrarse en estos momentos reunida con altas autoridades de la universidad con motivo del mejoramiento de la calidad académica y la acreditación internacional que esta universidad tiene con la Middle States Commission on Higher Education. En representación de la decana y del resto de las autoridades de nuestra Facultad de Derecho, les doy la más alta bienvenida al evento sobre propiedad intelectual y derechos de la competencia en el ambiente digital. En especial, quiero agradecer la presencia del presidente del Tribunal de Propiedad Industrial, señor Marco Arellano, a las autoridades de INAPI y la Fiscalía Nacional Económica, a los miembros del tribunal y académicos que nos acompañan. Para nuestra facultad es de suma relevancia el estudio de la propiedad intelectual e industrial y estamos seguros que con eventos de esta categoría en los cuales se comparten experiencias y se debate sobre la materia, estamos contribuyendo. Así que, nuevamente, muchas gracias, les doy la bienvenida y dejo con ustedes al señor Luis Villarroel. Muchas gracias. A nombre de la profesora Innovarte también quisiéramos agradecer. Ahora pero va a ser muy breve. Buenos días a todos. A nombre de la profesora Innovarte, quien represento hoy día, quisiera agradecerle su participación. Para nosotros es un tema muy fundamental colaborar en la difusión y la comprensión de la propiedad intelectual y su intersección con las normas de la competencia. Es claro que hay dos requisitos fundamentales para que las normas jurídicas puedan cumplir su finalidad destinada a regular las conductas humanas para, ya sea prevenir o solucionar conflictos y en general propender al bien común. Y estos requisitos elementales son, por un lado, que las normas sean conocidas y entendidas por quienes deben acatarlas o quienes deben aplicarlas. Es una cosa elemental. Y hay un segundo requisito que también parece de perogrullo, que es que el sistema jurídico, las normas, no tengan contradicciones, que una no exija lo que otra prohíbe u otra permite. Y si ello ocurre, haya normas claras o principios claros que permitan resolver estas antinomias o conflictos entre las normas. Entonces, debemos conocer las normas y también tenemos que conocer cómo se resuelven los conflictos entre ellas. Pero esto que pareciera tan básico, no siempre se da. Yo diría que muy pocas veces se da así de manera perfecta. Y un ejemplo claro de la complejidad de alcanzar estos objetivos es precisamente en el tema de hoy día, que son las normas de propiedad intelectual, normas de competencia, que históricamente han sido un sistema jurídico que han sido patrimonio de círculos muy especializados de abogados. E incluso dentro de esos círculos de abogados hay opiniones diferentes. Entonces tenemos una situación realmente especial en el caso ya de cirugía súper especializada del corazón, es la intersección entre propiedad intelectual y las normas de competencia. Ahora, esto no es solamente una cuestión de interés académico general o una anécdota, sino que tiene gran importancia para el desarrollo en la medida que genera estas normas o la mala comprensión de estas normas y su aplicación genera barreras entre lo que es los agentes que están destinados a generar el desarrollo del país. O sea, puede ser una gran barrera para los innovadores, para las empresas que están asociadas con ellos, que deben generar valor y competir en un mercado basado justamente en el conocimiento. Entonces, esto tiene una gran importancia y por eso estamos felices del interés que han manifestado el Tribunal de Propiedad Industrial, el INAPI, la Fiscalía Nacional Económica, de construir esta pequeña granito de arena que es este seminario, que esperamos que sea un aporte en ir construyendo este puente entre lo que sabemos hoy día y lo que debemos saber en este ámbito. Así que le agradezco mucho y ahora, sin más, pasamos al panel y dejo con ustedes a Marco Arellano, quien es presidente del Tribunal de Propiedad Industrial. Marco, es no es
Buenos días. Las presentaciones ya fueron hechas. Este soy yo, Marco Arellán, no hay mucho más que decir. Soy abogado y por accidente presidente del Tribunal de Propiedad Industrial y por accidente en este tema de la propiedad industrial. Como todo accidente, a veces cuando me pide Luis, que es ministro de nuestro tribunal, que participe en esta exposición, le tengo que decir que bueno, ¿qué le voy a decir? El ministro de los tribunales no, le voy a decir, ¿sabes qué? No hay hora. Y me enfrento, no está aquí el título, voy a volver, y me enfrento a, lo que les quiero contar es de dónde partí. A este título, Libre Competencia y Propiedad Industrial, que fue donde yo lo acoté. Pero el título era más que eso, era Libre Competencia, Propiedad Intelectual en el ambiente digital. De hombre libre, o sea, son muchas cosas, muchas ideas. Como quiero ser fiel a la propiedad intelectual, les advierto que este monito fue diseñado por el DPI, el antiguo INAPI. Se quedó ahí, yo siempre uso la misma base porque me encanta, tiene mucha nostalgia para mí, pero no es un monito mío, pero es de uso público porque fue creado con fondos públicos. Vamos a precisar. Entonces, ¿qué me pasó? Libre Competencia y Propiedad Industrial fue la primera aproximación que tuve que hacer de la cantidad de ideas que tenía en la cabeza. ¿Cómo junto todas estas ideas? Más o menos así comencé. Más o menos así. O sea, por un lado tengo libre competencia, pero es lo mismo la libre competencia que la competencia desleal. ¿Dónde parte una? ¿Dónde termina la otra? La propiedad intelectual con la propiedad industrial. ¿Dónde se junta esta con esta otra? Oye, si siempre han dicho, nos estamos quedando sin batería, bueno, si siempre han dicho que la libre competencia no tiene nada que ver con los monopolios, se oponen. Pero bueno, y si la propiedad industrial no es eso, hacer monopolio, o son las marcas, o son las patentes, hay demandas civiles, ¿dónde está la tecnología? Marcas registradas, patentes, o sea, este enredo de cosas en la cabeza verdaderamente por dónde lo tomo. Ese fue mi primer desafío, preguntarme dónde está el límite del uno y dónde comienza el otro. Y desde esa perspectiva, aquí hay un peldaño. Desde esa perspectiva yo me di cuenta de que lo primero que tenía que saber es qué era la libre competencia, después quería saber qué era la competencia desleal y obviamente qué rol jugaban estos dos, propiedad intelectual y propiedad industrial, mezclándose con el otro. Obviamente, tal como dice Luis, que aquí va a haber gente más preparada que yo para hablar de temas de competencia desleal o de libre competencia. ¿Cuál podría ser mi perspectiva como juez de propiedad industrial? Les advierto que el Tribunal de Propiedad Industrial es la única corte especializada que tiene nuestro país. A mucha honra, creo que también es la única corte de este país que espera las causas en la puerta. ¿Por qué? Porque si ustedes van a mi tribunal, van a tener la certeza que es la corte más rápida que hay en el país. ¿Ya? Solo tenemos un atraso de 20 patentes que nos falta por terminar de ver, pero a fin de año va a ser un tribunal que está completamente al día. Pero nosotros vemos el fondo, analizamos la actividad creativa en función con el estado del arte, es decir, qué es lo que existe en el mundo, qué es lo que inventó usted y intentamos determinar si efectivamente se cumplen los requisitos para tener mérito, para tener una patente. No entramos en los conflictos ni en libre competencia ni en el uso que se haga de la materia patentada. Entonces la pregunta es cuál es el aporte que les podía hacer yo. ¿Por dónde fui? Entonces, la propiedad industrial sin duda se ha transformado en un tema de gran importancia. ¿Por qué? Porque las tecnologías están al amparo de las patentes y los signos distintivos vienen a distinguir nuestros productos. Ahora, esta libre concurrencia en el mercado se ve afectada por básicamente dos cosas. Uso en los signos distintivos, cuando hay una imitación tendenciosa de los signos distintivos, entiéndase marcas, indicaciones geográficas o todo por lo que yo pueda distinguir un producto, una empresa o un servicio. Y en el caso de las patentes, por la copia de las reivindicaciones. Aquí ya nos comenzamos a aproximar a lo que yo quiero mostrarles desde mi perspectiva. Quiero que tengan presente aquí que las cosas no se patentan. Yo muy lejanamente aquí
Patentes de anzuelos, patentes de sillas, patentes para autos, no hay. Lo que hay es protección de reivindicaciones. Es mucho más preciso, es mucho más específico el patentamiento que la protección de una idea. No hay patentamientos de ideas como así abstractamente la gente puede pensar, y por lo mismo es lo que yo voy a intentar demostrar en esta presentación, que así como que la protección de las patentes es tan específica que jamás va a crear un monopolio, o por lo menos muy pocas veces lo hace. Entonces, lo importante es cuando se comienza a alterar la libre competencia, es cuando los competidores se pretenden aprovechar del uso de características diferenciadoras del titular original. Eso sí, desde mi perspectiva, es algo que me garantiza el sistema de marca y el sistema de patentes. Que yo tengo una cierta característica diferenciadora de mis competidores y en ese aspecto sí puedo ejercer una actividad de orden exclusivo. Evidentemente que se ve impactada esta actividad de orden exclusivo cuando un tercer agente económico intenta aproximarse a eso, a mi característica especial y distintiva, que es la que efectivamente me identifica en el mercado. Y ahí aparece entonces la competencia desleal, que se nos puede dar. Miren ustedes cómo es esto, en toda el área tecnológica, cuando yo les hablaba de las copias de las reivindicaciones de patente, por eso puse ahí ese transbordador, y les puse esto para que vean cómo es de distintivo. Como cuando yo les hablo de NASA, aquí inmediatamente ustedes con ese mono absurdo sacado hoy de los copiados, rápidamente pegados, etc., pero nuestra identidad, nuestra identificación es específica. Nadie se confunde. Vamos entonces. Sabiendo que tenemos un ambiente de libre competencia, ¿cómo funciona la libre competencia, la competencia desleal y qué rol juega la propiedad industrial? En nuestro sistema tenemos el decreto de ley 211 que nos habla de la libre competencia y dice: la presente ley tiene por objeto promover y defender la libre competencia en los mercados. Es un concepto muy amplio, no tiene grandes dificultades, pero sabemos que, miren de qué fecha es, justo del año 73, o sea, este es como el 211, ahí cuando el Tata estaba emocionadísimo dictando de decretos leyes, y evidentemente como una reacción al gobierno de la Unidad Popular con una perspectiva de orden económico completamente liberal. O sea, fue una de las primeras preocupaciones. Así que partimos con una concepción de libre competencia muy amplia, muy dogmática. Y el artículo 3 del decreto ley se encarga de precisarnos, esto se suponía que no funcionaba, pero funciona. Se encarga de precisarnos algunos aspectos de la libre competencia y nos dice: va contra la libre competencia los acuerdos de expreso tácito que tenga por objeto fijar precios, la expropiación abusiva por parte de una empresa de su posición dominante en el mercado, las prácticas predatorias, la competencia desleal realizada con el objeto de alcanzar o mantener o incrementar una posición dominante. O sea, nos está diciendo, este es el marco, aquí todos debemos competir. La particularidad de lo que les quiero destacar en esto, que la libre competencia es más bien un tema, como por decirlo así, es un tema país, es un tema global. No hay en la libre competencia siempre identificado un actor determinado o específico. Quiero decir, no es un problema entre dos actores como lo vamos a ver que es la competencia desleal. La libre competencia es más amplio, es un tema que de alguna manera nos interesa a todos. Bueno, bien, eso es la libre competencia. Por otro lado, la competencia desleal. En el caso de la competencia desleal, ya nos acotamos un poco más. Y la competencia desleal la circunscribimos más ya a la ejecución que hacen los actores comerciales. Ya es una cosa más entre tú y yo, entre dos actores específicamente gestionando en el mercado. Y dice: esta ley tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y en general cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de competencia desleal. Y nos dice: es un acto de competencia desleal toda conducta contraria a la buena fe, a las buenas costumbres, que por medios ilegítimos persiga desviar clientela de un agente del mercado. Es decir, es un agente del mercado intentando llevarle a la señora Juanita a su propio molino.
Se establece un catálogo en el número 4 de conductas no taxativas, porque es una cosa muy amplia, pero si ustedes se fijan, miren el número de la ley, 20.169. Se dan cuenta como no he sido yo el único que está confundido con esto. A nuestro legislador le tomó prácticamente más de 20 años darse cuenta que frente a la ley de libre competencia, a esta garantía absoluta de libre competencia, necesitaba un límite que lo llamó competencia desleal. Puede tener razón, yo no vengo aquí a criticar, es un análisis que espero que sea lo más académico posible. Pero la competencia desleal evidentemente estaba presente en nuestro sistema aún antes de la ley 20.169 como un requerimiento sistémico. Lo teníamos en el Convenio de París, que había sido ratificado por Chile, así que ya la teníamos presente desde los años, me acuerdo, ¿te acuerdan de la ratificación del Convenio de París de los 70? Por ahí parece que fue. Y la competencia desleal, como es una actividad mala, por decirlo así, entre dos personas, ya estaba abordada por nuestro Código Civil, cuando nos decía todo daño debe ser reparado, todo daño que se cause por otro debe ser reparado. Y ahí tenía perfecta cabida. Y si ustedes pueden ver, en Francia la competencia desleal se construye sobre la base de ese artículo. Simplemente sobre la base de ese artículo, y es completamente jurisprudencial. Otras opciones, como la de Alemania, Italia o México, dicen no, saben que no es suficiente con las normas civiles, sino que es necesario la creación de unas normas prohibitivas especiales. Y crean leyes de competencia desleal. Con la particularidad que toda la competencia desleal siempre aparece vinculada a la propiedad industrial. Entonces aquí ya como una cosa un poco extraña, que vamos a aclarar un poco más adelante, pero es ¿por qué si la libre competencia es eso, libre competencia, y la propiedad industrial es generadora de monopolios, como generalmente se les dice, ¿para qué necesitamos la competencia desleal si es simplemente una excepción a la norma? Bueno, en el caso de México es un caso bien interesante porque la competencia desleal está tratada dentro de la ley de propiedad industrial. Y en el caso nuestro, en Chile, como ya les dije, lo que hicimos fue dictar una ley especial de competencia desleal donde no hay una referencia expresa y sustantiva a la propiedad industrial, salvo en un punto específico. Entonces, ¿cuándo tiene que haber competencia desleal? Esto no lo digo yo, ¿qué se necesita? O sea, para que se transforme en antijurídico, en contrario a la juridicidad, en contrario a lo que todos aceptamos como razonable y como legal. Lo dice un autor que se llama Castelli y nos dice: yo necesito fraude, una maquinación engañosa y actuación que implica un engaño. Basado en esos tres elementos que deben estar siempre presentes, nosotros vamos a encontrar que se clasifican genéricamente los actos desleales como los actos de denigración y los actos de imitación. O sea, dentro de este ambiente de libre competencia nos dicen, por ejemplo, actos de denigración: captar la clientela de la competencia son captar la clientela de competencia a través de menoscabo. Yo me dedico a menoscabar a mi competidor para que la competencia se venga conmigo. Pero también, y esto es lo que a nosotros nos interesa y dónde está la perspectiva con la que quiero terminar esta exposición, hay actos de imitación. Se prohíbe la imitación de características empresariales que están amparadas en un derecho de exclusiva, en un derecho de exclusiva como la propiedad industrial. Allí yo tengo características especiales, singulares, y que yo tengo derecho a explotarlas de manera exclusiva. La competencia desleal, entonces, no funda su acción represora en la originalidad del medio copiado, sino en su asociación con la empresa que lo utiliza como nota peculiar suya. Aquí ya nos vamos distinguiendo. Entonces, por esto es que yo sostengo personalmente que la propiedad industrial nunca genera monopolio. Lo que genera es una identidad específica del agente comercial. Una identidad que se transforma en una originalidad. Entonces, lo que yo vengo a sancionar no es específicamente que se haya vulnerado el derecho de propiedad industrial a nivel de competencia desleal. Lo que vengo a sancionar a nivel de competencia desleal es que
por malas artes intentan asemejarse a mí. Casos, por ejemplo, apropiación de secretos, revelaciones de secretos, apropiación de listas de clientes, indicaciones correctas o falsas sobre el origen, cualidades, atributos, no es atributos, es atributos. Y fíjense incluso que se ha sancionado como competencia desleal una cosa que parece tan extraña como la violación de un pacto de no competencia. O sea, si se supone que estamos en un ambiente de libre competencia, donde un pacto de no competencia debería estar prohibido, ¿por qué llegó a sancionar la violación de un pacto de no competencia? Bueno, tan cierto es que en la libre competencia no es tan absoluta que se permiten los pactos de no competencia bajo ciertas condiciones y no afectan ni a la competencia desleal, pero su vulneración sí lo puede llegar a afectar. Toda la competencia desleal me hace presente una cosa y me dice, ¿sabe qué? Puede haber competencia desleal aun cuando usted cumpla con el decreto ley 2211 sobre libre competencia, con la ley sobre protección al consumidor, con la ley sobre propiedad intelectual y con la ley sobre propiedad industrial. Cuando yo iba en este nivel de mi análisis, la verdad es que ya no estaba entendiendo mucho. Porque dije entonces, ¿para qué me sirve la competencia desleal si me está diciendo, si usted aun cuando cumpla con todo el resto de la legislación, igual puede cometer actos de competencia desleal? Bueno, por eso es que les dejé esta transparencia y fui acotando el asunto hasta dejar en claro que no estamos, o sea, los actos de imitación que están reprobados por los fundamentos de mi perspectiva de la competencia desleal no es la acción represora de la originalidad del medio copiado, sino su asociación con la empresa que lo utiliza. Desde esta perspectiva, entonces la competencia puede ser dura, pero no sucia. Esto tampoco lo dije yo, pero no pude encontrar quién diablo lo dijo, porque en todos los antecedentes que fui analizando, todos se lo atribuyen. Suena bonito, díganme que no. Claro, suena bonito. Como suena bonito, todos lo plantan ahí como dogma de fe, y yo también lo creo, pero nadie dice quién fue el primero que lo dijo. Yo tampoco voy a decir porque no sé. Ya. Lo que me interesa que les quede claro es que teníamos tres disciplinas: libre competencia, competencia desleal, que va enmarcando la libre competencia, y finalmente nos encontramos con la propiedad intelectual, donde tenemos marcas y patentes, y por otro lado, como propiedad intelectual tal, derechos de autor y derechos conexos. Yo suelo bromear con esto con mis alumnos y les digo que son los derechos que no se confundan con los derechos con sexo, que son una cosa distinta. ¿Cómo funcionan estos tres entonces? ¿Cuál es mi perspectiva como juez? Todas estas ideas se desenvuelven en un ambiente de libre competencia. Todas. La competencia desleal y la propiedad industrial contribuyen a ella. No son ni excepciones, ni limitaciones, ni cosas raras, ni son un elemento de la libre competencia. La propiedad industrial para mí da cuenta de la existencia de una realidad creativa. De eso es lo que da cuenta, de algo que se creó, que es completamente original y nuevo. Garantiza derechos de comercialización exclusiva y no constituye monopolio. ¿Por qué yo sostengo que no constituye monopolio? Porque a mí me enseñaron que para que haya un monopolio, perfecto a lo menos, de acuerdo que hay monopolios que no deben cumplir con esta regla, debe haber un puro oferente y una pura persona capaz de satisfacer esa necesidad. En el caso de la propiedad industrial, esto nunca pasa, porque la propiedad industrial lo que hace es dar múltiples alternativas para la satisfacción de una misma necesidad, y lo que va haciendo es generando competencia dentro de para la satisfacción de una necesidad en específico. Entonces, acuérdense que esto termina diciendo en la propiedad industrial y la libre competencia en el ambiente digital. ¿Cuál es la conclusión aquí? ¿Qué es lo que yo quiero demostrar? Y aquí desgraciadamente me voy a tener que alargar un poquito. En el ambiente digital esto no es algo distante, es algo accesible, real, tocable, perfectamente para todos nosotros, y la propiedad industrial puede contribuir al ambiente de libre competencia de una manera muy potente. Yo como abogado, con toda la estupidez tecnológica que caracteriza a los abogados,
estuve en condiciones de preguntarme cuáles son las soluciones para atender a estos pescaditos. Y para no ser, como quiero decir, arbitrario, entonces tomé dos posiciones. Primera, quiero pescar a los pescaditos y comérmelos. Y la segunda, quiero alimentar a estos pescaditos y procurar su mantención. Entonces lo que hice fue, primero, buscar en los documentos de patente anzuelos y ver las alternativas tecnológicas que yo tenía para capturar a los pescaditos. Aquí tienen la primera patente que encontré, una patente chilena, todo en español, visto desde en la base de datos del INAPI. Estas son las reivindicaciones, yo lo que les quería contar desde el principio. No están patentados los anzuelos. De todo ese largo relato, ¿verdad? Lo único que está protegido es aquello que está después de la expresión caracterizado. Eso es lo que tengo protegido en una patente. Es un anzuelo de pesca que comprende un fuste que termina en un extremo de una forma de gancho y en el otro, miren esa cuestión, si esto ya lo usaban las comunidades antes del Paleolítico, no vayan a venir a patentar eso. Entonces, ¿qué es lo que está? Caracterizado porque dicho estribo está entre un extremo libre y el extremo montado del elemento del cierre del gancho espaciado respecto al extremo libre. Ahí está, pues, ahí lo tienen. Ahí está la caracterización. Eso es lo que tengo patentado. Ustedes verán si les sirve ese invento. O tal vez puedan preferir otro documento de patente, también sacado de la base de datos del INAPI, que es bien pobre y mala para estos efectos, pero están las bases de datos internacionales que sí tienen los documentos de patente enteros, y ustedes se van a la base de datos del INAPI, copian la clasificación, la pegan al otro lado, impresionan a quien quieran y parecen un abogado que sabe de patente. Es cuestión que le pasen el dato y van con todo esto. En el ambiente digital, entonces, la propiedad intelectual, la propiedad industrial, quiero decir, contribuye a la competencia muy potentemente. En este caso, si ustedes ven, el anzuelo tiene este mecanismo porque en el anterior, y va a depender de cómo quieran ustedes capturar a los pescaditos, en el anterior se les enredaba el hilo. En cambio, este tiene este mecanismo que le permite girar manteniendo la alianza en una posición uniforme. Y si entonces lo que quieren es pescarlos a todos, aquí tienen una patente, que es una patente coreana, que está en condiciones de pescar a todos los pescaditos de una pura vez. Otro caso, yo les dije, primero los quiero pescar, ahora no seamos malos, alimentemos a los pescaditos. Aquí tienen, en este caso, una patente americana, es un molino, aquí tiene un motorcito, y acá está el estanque con los pescaditos. Entonces, para alimentarlo, echamos aquí la comida, y alimentamos a los pescaditos. Vamos rápido para que no me retenga. Esta es otra patente. Parece igual, pero no es lo mismo. Miren, aquí está el estanque, aquí está el que parecía el tubo, pero miren lo que hace. Pone un tornillo sin fin. Ingenioso, ¿verdad? Y ahí estaba, disponible. ¿Dónde va a estar la vulneración a la libre competencia o dónde va a estar la competencia desleal? ¿Está aquí también la competencia? Claro que está, pues si había uno primero y este otro inventó una cosa mejor. Lo obligó el sistema de propiedad industrial a innovar. Y le dio una ventaja, claro, una ventaja, pero no un monopolio. Ustedes ya pueden escoger entre usar este mecanismo o usar el anterior, que lo más probable es que ya esté en el dominio público porque las patentes tienen un plazo limitado. Si prefieren alimentarlos a todos porque este está cayendo en un punto específico, entonces aquí lo tienen en ancho. Este reparte, pero como ducha. Si todavía no les ha gustado porque estos tienen un componente mecánico, entonces pueden ver que este otro lo que hace es inyectar aire por aquí. Acá abajo está el estanque con la comida y por diferencias de presión sopla el alimento. Todavía no les gusta, entonces pongámoslo dentro del estanque. Y este también tiene una manguera, aquí está la comida, entra por aquí y la sopletea dando vueltas dentro del estanque y lo reparte dentro del estanque de crianza. Tampoco quieren esto, estoy a punto de terminar. Entonces, ¿qué les parece? Que en estos dos anteriores, en este y en este teníamos el problema que cuando la manguera se dobla, rompe la comida o se tapa el mecanismo. Entonces pongamos esta cosita aquí para mantener la manera de una posición que pueda salir el flujo. Bueno, allí
lo tienen a nivel de patente. Lo otro que les quería mencionar es que a nivel de marca nos pasa exactamente lo mismo. Sería bueno que yo tenga la expresión dolor para analgésico, para mí solito. Eso no les va a pasar en propiedad industrial, así que a los creativos no se les ocurre ir a patentar eso. Pero dolo sí pudiera ser. Pero miren lo que pasa. Me salieron 30 páginas, no sé si son 30, estoy exagerando, pero 10 sin problema de marcas con dolo, toda para clase 5. Podemos tener Dolopan, Dolofen, Dolonace, Dolonot, Dolostop, etc. Es decir, dentro del sistema de propiedad intelectual, industrial, dentro de las marcas y dentro de las patentes, yo tengo competencia y una fuerte competencia. Eso es lo que yo les quería mostrar como juez de propiedad industrial.